del sistema circulatorio. Eso se los comenté la otra vez, ¿verdad? Bueno, les voy a mandar ese material para que lo consulten y vean que es interesante aplicar la teoría de oscilaciones para modelar el sistema circulatorio. ¿Sí? Porque la idea es trabajar con lo que nos da la física y la matemática para ejemplos de la vida cotidiana, pues. Y hay que tener presente que el sistema circulatorio, la sangre es un fluido, pues. Entonces, los fluidos no solamente son agua, aceite y gas, pueden ser otros. Por ejemplo, la sangre, la gasolina, eh, quizás el plasma podríamos verlo como una especie de fluido, pero ahí el plasma, el trabajo es un poco más complicado porque este, antiguamente se pensaba que el plasma era el cuarto estado de la materia, pues ya los estudios no están así tan de acuerdo o no están tan especializados en este momento para estudiar gas ionizado, pues. Bueno, fíjense, en el caso de esto, recordemos que esto es I por R, esto es L de I de T. Esto era Q entre C. Y el voltaje que tienes allí aparentemente es un voltaje dependiente del tiempo. Ese voltaje dependiente del tiempo, yo lo comenté una vez anterior, ese es el equivalente a una fuerza forzante en un sistema masa-resorte. O sea, tú podrías pensar que el análogo mecánico de ese circuito es este. Aquí tienes un amortiguador, aquí tienes un bloque de masa M, aquí tenemos un resorte, este que está acá es un amortiguador, y le aplicas una fuerza forzante al sistema, que puede ser una fuerza dada por, qué sé yo, un martillo eléctrico o un dispositivo que tú colocas y él lo que hace es empujar y mover la caja, pues. Es un sistema mecánico. Bueno, fíjense que allí tienen masa, la constante del resorte, tienen un término de amortiguación, que es el de la B que tienen allí, cuya fuerza es proporcional a la velocidad, y tienen un término que es una fuerza forzante. Bueno, dense cuenta que todos los elementos del circuito que está a la izquierda tienen sus análogos en lo que está a la derecha. ¿Ok? Entonces, solamente el planteamiento de la ecuación diferencial, en un caso, vamos a colocar este caso A, y este sería el caso B. Bueno, en el caso, vamos a colocar el caso B primero. El caso B tienes que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces allí tienes implícita la segunda ley de Newton. ¿Ok? En este caso tenemos que determinar todas las fuerzas que forman parte de ese sistema. Entonces observemos que tenemos una fuerza forzante menos una fuerza dada por el resorte, que es producto de la ley de Hooke, y también tenemos una fuerza que es dada por la velocidad de movimiento del bloque. Esta constante B es una constante de amortiguación que al multiplicarla por la velocidad te da unidades de fuerza. ¿Sí? Y del lado derecho tengo la segunda ley de Newton, pero escrito de manera diferencial. Observen que tengo masa por aceleración, de este lado tengo una constante por la velocidad y aquí tengo la constante por la posición del bloque en algún instante dado. Recordemos que aquí esto es la posición de equilibrio.
esa posición de equilibrio es importante porque el bloque Y está en reposo. Ahora, cuando aplicas la fuerza que viene de derecha hacia la izquierda, entonces, y la quitas, bueno, realmente no la deberías quitar porque es una fuerza que está aplicada sobre el bloque paulatinamente. Él va a oscilar. Él, en cambio, va a disipar la energía. Y esto que ustedes tienen acá es el funcionamiento básico de los amortiguadores de los vehículos. ¿Por qué? Porque cuando un vehículo cae en un bache, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa energía que absorbe el vehículo por ese bache, entonces debe ser disipada. Si no fuera por los amortiguadores, entonces cualquier vehículo que caiga en un bache, les puedo asegurar que sale del mismo y el vehículo estaría haciendo un movimiento sube, baja, sube, baja, sube, baja todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa energía de oscilación no tiene cómo disiparla. Entonces lo que hace el amortiguador es precisamente amortiguar ese golpe y disipar esa energía que proviene de ese. Eso es como una especie de choque. Es una especie de choque. Véanlo de esa forma. Porque es un objeto impactando con otro y da como consecuencia un resultado. Claro, tú no lo verías directamente como un choque elástico o inelástico, pero hay un intercambio de energía, bueno, que el mismo vehículo recibe, pues. Bueno, en este caso, planteamos la ecuación diferencial. Observen que aquí me quedaría mx punto punto. Vamos a agrupar todo lo que depende de la variable x del lado derecho. Aquí tendría entonces más bx punto más k por x igual a f por t. Entonces yo puedo también hacer esto, x punto punto más, observen que esta b entre m lo puedo escribir así, x punto, aquí tenemos un término muy interesante que es k entre m, y ft entre m. Quiero que vean un momento esa ecuación. Eso es para volverla homogénea, ¿no, profe? No, 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 no para volverla homogénea, es para poder, fíjate, generalmente se establece que el término con la mayor derivada posible quede solo, o sea, que esté multiplicado por 1. Fíjate que esto es una ecuación diferencial de segundo orden y el término donde aparece la segunda derivada está acompañado por la masa. La idea es que la m no aparezca delante de él, solamente te quede el x punto punto solo. Es algo como esto, mira. A nosotros en bachillerato, claro, esto no siempre es así. O sea, tú puedes trabajar de manera de otra forma distinta a la que voy a explicar ahora. Esto es un polinomio de segundo grado. La idea es que cuando vas a calcular la raíz, o las raíces, mejor dicho, el término que está delante del grado, del término que tenga el mayor grado, quede solo. Más que todo es para poder manejar mejor las cantidades. Esto es A. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí, tú empiezas a jugar con estos dos para ver si tú puedes calcular la raíz a partir de Ruffini, a partir de la resolvente, a partir de factorización, a partir de cualquier otro método que te permita determinar raíces. ¿Ok? Esa idea de trabajar con despejando, digámoslo así, la x al cuadrado para un polinomio se traslada también a la idea de las ecuaciones diferenciales, porque yo quiero dejar ese término que es x punto punto solo.
O sea, que esté acompañado por el famoso 1 imaginario que está aquí. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, simplemente lo que hago es dividir todo por m. Ahora, lo que me estás planteando ahora es lo que viene después. ¿Por qué? Porque aquí la idea es primero determinar la solución homogénea y después, a partir de algún otro método, que podría ser variación de parámetros, series, etcétera, determinar la solución no homogénea. Porque allí ese problema tiene dos soluciones, una solución homogénea y una solución no homogénea. La solución homogénea es para esta ecuación completa. La solución no homogénea, disculpen. Para la homogénea es todo esto igualado a 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto vamos a dejarlo presente porque es la parte esencial de la demostración y de lo que vamos a hacer ahora. Esta ecuación, vamos a recordarla porque la quiero comparar con la del circuito que está ahí a la izquierda. Entonces, vamos a borrar todo esto aquí y escribo. La ecuación diferencial del circuito, el circuito no, del sistema masa-resorte, vimos que era esto. Esto es x punto, ¿ok? Más, voy a llamar esto omega cuadrado por x, igual a ft. Y del otro lado voy a colocar aquí esto. Omega cuadrado se entiende como la frecuencia natural del sistema. Es decir, esa frecuencia natural del sistema es en función de quién, de la constante del resorte y de la masa del bloque. Esos son los dos únicos parámetros que yo puedo cambiar del sistema. Porque yo puedo colocar un resorte con una mayor constante o menor constante, o puedo colocar un bloque con mayor inercia o menor inercia. ¿Qué es lo que va a significar esta omega? Bueno, si esa es la frecuencia natural, esto va, por tanto, a establecer qué tan rápido, qué tan lento el sistema masa-resorte recupera su condición original, es decir, su posición de equilibrio, pues. Porque recordemos que omega es 1 entre tiempo. Entonces, ahí lo que estás calculando es prácticamente el inverso del periodo. Recordemos que tenemos frecuencia, es el inverso del periodo. Entonces, allí lo que estás calculando es el inverso del periodo. Y ese aspecto es muy importante, pues. Recordemos que el periodo en este caso es el tiempo que debería tardar, no en dar una vuelta completa, sino en completar una oscilación. Una oscilación, muchachos, es esto. Es esto. Al mismo tiempo, o sea, vas de 0 a, mejor dicho, vas desde A hasta menos A y después desde A hasta menos A. O sea, eso es una oscilación. Porque de ida no es una oscilación, es media oscilación. Entonces, la idea es que sea periódico. Esto no, ¿cómo les dirían? Es la mitad del problema, pues. Ahora, en el caso del circuito que ustedes tienen allí, el que borré, se entiende lo siguiente. Miren, la sumatoria de las caídas de tensión en un circuito cerrado debe ser 0. Por tanto, aquí debemos tener presente lo siguiente, fíjense. Debemos tener un voltaje dependiente del tiempo. Muy bien. Menos el voltaje de la resistencia, menos el voltaje del condensador, menos el voltaje de la bobina, todo eso debe ser igual a 0. Yo estos tres términos los puedo pasar para la derecha. Entonces me quedaría algo así. El voltaje de la resistencia, bueno, en realidad no sería el voltaje, sería la caída de tensión en la resistencia, más la caída de tensión en el condensador, más la caída de tensión en la inductancia, es igual al voltaje
de la fuente. Hablo de la caída de tensión porque la caída de tensión en este caso se entiende como la diferencia de potencial. Eso no es potencial eléctrico. Porque si estás aquí, imagínense que esta es la fuente y aquí está la resistencia, entonces aquí tienes el voltaje, es simplemente esto, la resta de este con este. Entonces, lo que pasa es que nosotros algunas veces empleamos mal la terminología porque no deberíamos hablar de voltaje, es diferencia de potencial o caída de tensión, pues. Entonces, de las láminas anteriores, del pizarrón anterior, vemos que se escribe así, se escribe así, y el otro se escribe así. Entonces aquí tenemos un problema bastante evidente. Es la corriente eléctrica es desconocida. La carga eléctrica es desconocida. Y obviamente la derivada de la corriente respecto al tiempo también es desconocida. Es decir, tenemos tres incógnitas y una sola ecuación. Así directamente el sistema no tiene solución porque con una ecuación y tres incógnitas no se puede resolver. Ahora bien, debemos recordar que existe una relación entre la corriente eléctrica y la carga. ¿Por medio de quién? Por medio de esta relación. Y nosotros vimos en la clase anterior que la derivada de la corriente con respecto al tiempo, yo la puedo escribir como la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, aquí tú puedes ver que esta ecuación ya está empezando a tener la misma pinta de la que está aquí arriba. Si haces eso, nos queda lo siguiente. Entonces, aquí tendríamos esto, lo puedo escribir así, como Q punto. Y esto sería Q punto punto. Pero entonces, vean que la primera, observen que la primera, yo puedo escribir I por R, entonces no sería I por R, sino sería R por Q punto. La segunda me queda igual, Q entre C. La tercera, miren que nos quedaría L, Q, punto, punto, igual a B en función del tiempo. Entonces, esto que ustedes tienen acá ya se está pareciendo a lo que está aquí arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que la ecuación que acabo de dibujar ahora se parezca a la que está arriba? Claramente, primero dividir toda la ecuación entre L y segundo, hacer un cambio allí que va a ser importante. Entonces, ese cambio importante va a ser el siguiente. Ya esto es importante tenerlo presente, ¿ok? Entonces, fíjense que Q punto punto, la voy a escribir así. El próximo término que viene es RQ punto, pero lo divido entre L. Ok, esto sería R entre L, Q punto. El siguiente término era Q entre C. Aquí me quedaría omega, omega no, disculpen, es L. Ya va, déjenme salir de aquí. Ya va. Ajá, aquí iría L por C multiplicado por Q y observen que el voltaje en función del tiempo lo divido entre L.
¿Ok? Entonces escribo esto. Miren que voy a escribir acá. Q punto punto. Esto lo voy a llamar tau. Ya vamos a ver por qué. Y de hecho ya en el RL lo vimos. Esto es omega cuadrado por Q. Y esto es B por T, BT entre L. Tau es R entre L y omega cuadrado es 1 entre LC. La frecuencia natural en este caso no va a depender de la masa ni de la constante del resorte. Va a depender de los parámetros propios del circuito, que son aquellos donde se puede establecer una oscilación, que son precisamente la inductancia y el condensador. La R, en este caso, no permite oscilación, sino lo que hace es atenuar, es decir, es el término resistivo. ¿Okay? La resistencia es el término resistivo. Entonces pueden decir, oye, pero ¿por qué la redundancia? No. La resistencia se entiende como que es el elemento del circuito a que se opone al paso de corriente. En este caso, la resistencia es aquel término que atenúa la onda, atenúa la respuesta del circuito. Entonces, ese claramente afecta la resistividad o digamos así, la posibilidad de que exista una onda que pueda ser completada en una oscilación. ¿Okay? Observen que Entonces, la regularía. no lo regula directamente, lo que hace es quitarle al circuito la posibilidad de hacer una oscilación lo más rápido posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a problemas como este. Este problema que ustedes están viendo aquí serían senos y cosenos normales, pues. Pero cuando tienes una resistencia en un circuito RCL, lo que hace es esto. Entonces, ese factor de atenuación que a medida que la onda va pasando el tiempo, va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, este factor que ustedes están viendo aquí, este dibujito que están viendo ustedes acá, no corresponde ni a L ni a C, corresponde es a R. Entonces, lo que está haciendo aquí R es atenuar la onda o atenuar la oscilación. ¿Para qué? Para que ella desaparezca lo más rápido posible. Y eso es lo que ustedes observan en el osciloscopio o van a ver en el osciloscopio. ¿Se entiende la idea? Entonces, aquí lo importante es resolver la ecuación diferencial, entender por qué el comportamiento de esa onda es así, para que cuando te toque montar esa práctica en el laboratorio 2, sepas exactamente por qué la gráfica es esta. Porque estamos resolviendo una ecuación diferencial con esta característica en donde el método que se puede utilizar para resolver dicha ecuación puede ser, como les dije, el de los polinomios característicos para hallar la solución homogénea. El de variación de parámetros para encontrar la solución completa. Entre otros, series también puedes utilizar para resolver ese circuito. Transformada de Fourier, transformada de Laplace. Entonces, hay muchos métodos de resolución de ecuaciones para ese problema en cuestión que estoy planteando ahorita. No me queda mucho tiempo, en la otra parte explicamos la solución. Bueno, lo que quiero dejar aquí, antes de cerrar esta parte, es que vean que el análogo mecánico se escribe así. Yo voy a llamar ese B entre M, lo vamos a llamar beta, vamos a llamarlo beta.
Fíjense que la forma de la ecuación es la misma, ¿verdad? Aquí era entre M, ¿verdad? Ok. L en este caso es el M de aquí. Ah, bueno, entonces puedes decir, si este es el eléctrico, aquí está el mecánico. El eléctrico, la inductancia. Ah, ok, en el mecánico es la masa. El omega cuadrado que tienes aquí, vamos a colocarlo acá. El omega cuadrado que tienes aquí es 1 entre LC. Ah, bueno, el análogo que tienes acá en mecánico es K entre M. Ah, el análogo aquí de este término que es el que está asociado con la velocidad, el de la fuerza, del que tiene que ver con la amortiguación. Ah, bueno, entonces aquí es tau. Ah, bueno, tau es R entre L. ¿Cuál es el de acá? B, que era la constante de amortiguación entre la masa. ¿Quién sería la Q en este caso, que es la carga eléctrica? La posición. Entonces tú podrías pensar, oye, ¿quién sería la C? ¿Quién sería la R? ¿Quién sería el beta? ¿Quién sería la M? Bueno, esos son los aspectos que a uno les interesa. Fíjense que en el caso de nosotros, K, en el caso mecánico, K es igual a C en el eléctrico. Entonces, esas son cosas que uno cuando dice, oye, si es verdad, este almacena energía potencial y este almacena carga. Eso no nos debe parecer extraño, pues. ¿Ok? Entonces, bueno, no me queda tiempo. En la otra sesión vamos a explicar lo que falta, ¿ok? Me queda menos de un minuto, ya va a terminar de grabar y continuamos en un momento, ¿ok? Denme 5 minutos o 10 minutos para que esto se grabe, porque esto fue 1 hora